Stop, your plan is my choice. Tune out all the noise. I can hear your voice, and I don't wanna run, no. I don't want control, I don't wanna run. I don't want control, no, no, no. I give you my all. I give you my all. Yeah, I'm not running anymore. No, I give you my all. Giving you all of me, all of me. I give you my all. I'm not running anymore. No, 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 no. I give you my all. Giving you all of me, all of me. Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos tan felices de poder estar con ustedes otra vez y de que seamos parte de sus hogares esta noche. Queremos invitarlos a descansar en el Señor, a conectarse con Él, con su presencia por medio de la adoración, a escuchar de su palabra y tener este rato de intimidad con Dios, pero también conectado con todos nosotros en familia. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad y te invitamos a cada uno de nuestros hogares para que tu presencia nos llene por completo, que tu Espíritu Santo nos hable por medio de la adoración y de la charla y que sigas haciendo lo que estás haciendo en nuestros corazones, que sigas renovándonos día a día y llevándonos más profundo en el conocimiento de quién eres tú y de tu voluntad para nosotros. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ante ti hoy me encuentro y postrada me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh,
y profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Te quiero ver, te quiero ver. Quiero ver, te quiero ver. Aquí, Dios, llena este lugar de ti. Confiamos en ti, Señor. Y confiamos solo en ti. Confiamos en tu nombre. Nuestro Salvador, Jesús, nuestro Salvador, principio y el fin. Haces temblar los montes. El Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, confiamos solo en ti, confiamos en tu nombre, en nuestro Salvador, Jesús, nuestro Salvador, principio y el fin, haces temblar los montes. El Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, hoy declaramos estas palabras sobre nuestro mundo, lo que está pasando en este momento, Señor. Declaramos que confiamos en ti, que ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Declarémoslo con fuerza, con fortaleza, con convicción. Confiamos. Y confiamos solo en ti. Confiamos en tu nombre, en nuestro Salvador, Jesús, nuestro Salvador, principio y el fin. Haces temblar los montes. El Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, nuestro Salvador. Padre, y Padre, anhelo el día en que regreses, que puedo estar frente a frente, por fin en casa. El día en que desciendas en tu gloria y toda tu realeza, ahí veremos tu promesa, por fin en casa. Oh, Padre, anhelo el día en que regreses,
veces que puedo estar frente a frente, por fin en casa. El día en que desciendas en tu gloria y toda tu realeza, ahí veremos su promesa, por fin en casa, por fin en casa, por fin en casa. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. En tu nombre oramos, en tu nombre ponemos todo lo que está pasando, ponemos esta reunión ahorita que tiene tanto poder reunirnos, cantar, aunque no estemos físicamente juntos en un lugar, pero tiene tanto poder en nuestro hogar, que tu presencia invada nuestras 4 paredes. Así que toma el control de hoy, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Hola a todos, qué bueno saludarlos otra vez, qué bueno saber que estamos conectados y que estamos todos en nuestras casas, siendo parte de este cuerpo, de esta comunidad, de esta familia. Los extrañamos demasiado. No sabemos cuándo nos vamos a volver a ver en persona otra vez. Sí sabemos que los tiempos ya se van acortando, pues es posible que sea pronto, así que sigamos orando por nuestro país, sigamos tomando las medidas necesarias y sigamos viviendo en el presente. Quiero motivarlos a eso. Quiero darles algunos anuncios importantes de Somos para esta semana. Lo primero es que estamos haciendo unos videos de cuentos bíblicos que están buenísimos y que los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Esto está hecho por Somos Niños y es específicamente para todos nuestros niños de todas las edades. Literalmente esta semana vi el primer video con Klaus, que tiene 2 añitos, y estuvo todo el rato pegado viéndolo y fue demasiado edificante para nosotros. Entonces quiero motivarte a eso y a suscribirte al canal de YouTube para que puedas compartir esos cuentos con tus hijos. Lo otro que les quiero contar es algo chivísima que hicimos todos juntos como comunidad la semana pasada, que fue recaudar los alimentos no perecederos y los artículos de limpieza e higiene para las familias en necesidad. Quiero enseñarles algunas fotos y videos de lo que hicimos la semana pasada en Distrito 4. Realmente recaudamos un montón de comida. Fundavida recogió esa comida y va a ser entregada a un montón de familias junto con otras donaciones de otras personas, y vamos a bendecir a esas personas en necesidad. Así que quiero agradecerles por ser parte de esto. Gracias a los que estuvieron en la mesa esperando a la gente, recogiendo los alimentos. Gracias a los que fueron a dejar sus donaciones. Realmente pudimos ver una gran parte de la comunidad en acción, y eso es de celebrar, y eso es algo chivísima y es algo poderoso, es nuestra misión. Así que quiero felicitarlos y motivarlos a que la próxima vez que hagamos esto nos apuntemos más y seamos todavía más activos en estas misiones que Dios nos está haciendo, nos está llamando a hacer. Entonces, felicidades a la comunidad por hacer esto tan chido. Quiero contarles que aún en medio de esta crisis que estamos pasando y que estamos atravesando todos personalmente y familiarmente, laboral, de salud, lo que sea que estemos pasando, Dios ha sostenido esta comunidad a Somos. Somos está en el corazón de Dios. Y Dios cree en nosotros y cree que la misión de Él puede ser a través nuestro. Él nos quiere hacer partícipes de su misión. Y muchos de nosotros lo hemos comprendido y hemos entendido eso y hemos sido parte de eso aún financieramente. Quiero agradecerles a todos los que han sido parte hasta el día de hoy. Seguimos avanzando, seguimos hacia adelante. Pero es necesario que muchos de nosotros, más de nosotros, nos sigamos involucrando financieramente. Como siempre les digo, no importa el monto, no importa la cantidad, lo que importa es el corazón detrás de lo que estamos aportando. Creo que es indispensable que muchos de nosotros nos unamos para seguir movilizando, para seguir sosteniendo esta comunidad. Si sentís que esta es tu comunidad, si sentís que esta es tu familia espiritual, si crees que Somos es un lugar seguro para traer a otras personas que no conocen de Dios, para que muchas personas se sientan avivadas por el fuego de la presencia de Dios en sus vidas.
Si crees eso y quieres seguir siendo parte o quieres empezar a ser parte, quiero motivarte a hacerlo. Entonces, ahí están los números de cuenta en nuestra página en www.somoscr.org. También puedes hacerlo, puedes hacer una transferencia electrónica y también por Simpe Móvil, que es mucho más sencillo. Entonces quiero motivarte a seguir siendo parte. Un gran abrazo a todos y seguimos con la charla que hoy le toca a Tillo, va a estar buenísima y nos vemos. Chao. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con una oración. Si quieren me acompañan. Padre bueno, Señor Todopoderoso, Creador, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos gracias porque eres el gran yo soy, eres el único. Eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Eres todo lo que tenemos, nuestro mayor tesoro. Nos rendimos a ti, Señor, y te entregamos este espacio, este momento, para que tu Espíritu que mora en nosotros, que has depositado por pura gracia, tome control de todo este rato y que nos hables a nuestro corazón, que susurres a nuestro oído, Señor, y que podamos ver tu palabra como tú la escribiste y como tú quieres enseñarla. Te pido que sea tu Espíritu el que controle todo este espacio y que simplemente podamos verte a ti en tu palabra tal como tú eres, Señor. Quita de en medio de nosotros toda idea preconcebida, Señor, todo pensamiento que venga de nuestra carne, Señor, y simplemente hazlo a un lado y que seamos sensibles a lo que tu Espíritu quiera decirnos y tocarnos. Te invitamos, Señor, como siempre, eres el protagonista, eres el único. Nada de esto funciona, nada de esto tiene sentido si tú no estás en medio y no estás presente. Así que te damos gracias porque estás aquí, estás en cada uno de nuestros hogares y has estado siempre, Señor. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos en las últimas semanas estado desarrollando una serie de No estamos solos. Si ustedes recuerdan las primeras charlas, compartía David acerca de que no estábamos solos porque el Señor siempre ha estado con nosotros y por medio de su Espíritu siempre está presente en nosotros también. Nos acompaña en todo momento y nos conoce a la perfección. También se ha desarrollado el que no estemos solos porque somos un cuerpo de Él y como iglesia de Él funcionamos como cuerpo. No somos ningún tipo de plenitud por nosotros mismos, sino somos parte de un engranaje mucho más grande que tiene en la cabeza a Cristo. Y Rich comentaba la semana pasada acerca de cómo nos acompañamos nosotros en las tribulaciones y que no estamos solos porque compartimos también las aflicciones y los dolores que generan el día a día. Entonces vamos a continuar con esta serie y quería compartir un mensaje de que no estamos solos, viéndolo también desde un ángulo donde no solo recibimos, sino también damos. Y eso es importantísimo interiorizarlo y comprenderlo, sobre todo en las circunstancias en las que estamos viviendo. Entonces, quería comenzar por decirles que no estamos solos porque alguien en algún momento, una o muchas personas, fueron obedientes a un llamado en específico. Y de esto es un poco lo que vamos a conversar ahora y leer algunos versículos. Ahora bromeábamos un poco, hace unos minutos les comentaba a David y a Michelle que
cuando estaba desarrollando esta charla y pensando un poco acerca de los versículos que vamos a compartir, se me vino a la cabeza una película que según yo había visto hace un tiempito, ¿sí? Hace 5 años o algo así. Cuando me metí hace unos días como a repasar, digamos, y algunas cosas, algunos conceptos de la película, me di cuenta que fue hecha en el año 2000. Entonces, hace un poquito, fue hace como 20 años que salió esta película. Ahora que se las comente, si no la han visto, se las recomiendo, de verdad que es buenísima. No solo tiene un cast increíble, sino que tiene muchas enseñanzas que nos pueden ayudar a desarrollar un poco el tema que vamos a compartir ahora. Y la película se llama, en inglés se llama Pay It Forward, en español Cadena de Favores. No sé si todos han visto esa película, pero básicamente el resumen de la película es que en medio de una vida llena de circunstancias súper difíciles, de hecho la película tiene hasta un final trágico y demás, pero en medio del dolor y el sufrimiento que viven muchas personas, un chiquito decide iniciar un proyecto, y básicamente esto empieza en la clase de la escuela, cuando un profesor les propone a todos sus estudiantes de que cómo podían, que trajeran a la mesa, digamos, proyectos para que pudieran cambiar el mundo y verdaderamente hacer un mundo mejor. Entonces este carajillo, no sé cuántos años tenía en la película, no sé, 8, 10 años creo yo que podría tener más o menos. Básicamente viene con una propuesta que es en la que se desarrolla toda la película, de una cadena de favores, y este mae pone 3 condiciones para que se puedan ejecutar, digamos, este proyecto como tal. Aquí lo anoté, ojo a las 3 condiciones. Decía que alguien tenía que ser, digamos, el que estaba dando, iba a escoger a 3 personas diferentes y les iba a hacer un favor que cumplieran esto, que fuese algo que realmente ayudara a las personas, ¿okay? No era un favor X, era algo que verdaderamente tuviese una ayuda profunda hacia el que lo estaba recibiendo. La segunda condición era que fuese algo que no pudieran hacer estas personas por sí mismos, ¿okay? Entonces era verdaderamente profundo, ¿no? Si yo como receptor de ese favor podía hacerlo, ya no aplicaba, ¿okay? Era algo que verdaderamente tuviese impacto y que estuviese fuera del alcance de esta persona en poder hacerlo. Y por último, si yo era el receptor de esto, la condición es que yo tenía que multiplicar eso por 3. O sea, yo recibía el favor y tenía que cumplir esto mismo en 3 personas diferentes. Entonces, de una u otra manera se montaba una especie de pirámide de favores, digamos, de obras que iban a generar algo bueno, y este era el concepto de este niño, de cómo él iba a hacer un mundo mejor, digamos, y que todo empezaba por él. Entonces, se las recomiendo, repito, tiene muchísimas enseñanzas detrás de esto, y si no la han visto, les recomiendo que la busquen y la vean. Entonces, ahorita van a entender un poquito por qué hago mención a esta película y a este tema de favores y demás, después de que leamos algunos versículos. Quiero que leamos el final de 2 historias que probablemente todos conocemos bastante bien, pero también muy probablemente siempre leemos estas historias o siempre nos recordamos estas historias con un final específico de lo que le pasó al protagonista de estas. Vamos a leer la historia del endemoniado gadareno y vamos a leer la historia de la mujer samaritana. Y no voy a leer toda la historia, no voy a leer todos los capítulos, quiero enfocarme en unos muy puntuales siempre al final de la historia. Vamos, si ustedes tienen sus Biblias en mano o lo quieren buscar o anotar para después, la primera historia está en el libro de Marcos, capítulo 5, y voy a leer del versículo 18 al versículo 20. Dice así: Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. ¿Okay? Un poquito de contexto: había una persona de un lugar muy específico, el gadareno es un gentilicio como tal,
que dice la Biblia que en él había una legión, estaba lleno de demonios como tal. Y el Señor, después lo pueden leer en unos versículos más adelante, el Señor, después de todo un proceso y de cómo Él expulsa a esos demonios, los demonios se rinden ante el poder de Jesús y liberan al hombre como tal. Entonces, lo que estamos leyendo aquí ya es el versículo donde este Señor ya había sido liberado de los demonios. Entonces decía que él, que antes había sido poseído por demonios, le suplicaba a Jesús para que lo pudiera acompañar. Dice en el versículo 19, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de las cosas que él les decía. Ahorita explicamos algunos temas de esto. Vamos a ir a la otra historia, a la mujer samaritana. El contexto, Jesús está en medio del ministerio, va de ciudades en ciudades, hablándole a la gente y presentándole la verdad. En algún momento en Samaria se topa con esta mujer, una mujer totalmente discriminada por la sociedad, de hecho por la hora en que estaba en el pozo, porque fuese una mujer y por una serie de variables que en realidad no voy a entrar en detalle porque no es el tema principal de la charla. Conoce a este rabí judío, al Mesías, que estaban esperando todos, y Jesús la confronta con su pecado, se le presenta y le muestra su amor y su misericordia. Al final, o cercano al final de esa historia, vamos a leer en Juan 4, versículo 27, dice lo siguiente. Justo en este momento volvieron sus discípulos. ¿Okay? Los discípulos se habían apartado y volvieron a encontrarse con Jesús, y se encuentran a Jesús hablando con esta mujer en el pozo. Dice, y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo. Y ojo a esas palabras específicas. Dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Unos versículos más adelante, en el versículo 39, vemos la consecuencia de esta acción que tuvo esta mujer, que salió corriendo, dejó todo lo que tenía y se fue a buscar a los de su pueblo. Dice en el versículo 39, y muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque le hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Ok? Entonces, muchas veces leemos estas dos historias y pensamos que el final fue la liberación del hombre, digamos, cuando los demonios salieron y él quedó libre. O pensamos en esta mujer samaritana como en un final de la historia, cuando ella fue confrontada por Jesús y ella conoció al Mesías y fue salva. Pero tal vez muchas veces no nos enfocamos en esos últimos versículos, y fue el impacto que tuvieron estas dos personas con todas las otras personas de sus aldeas que los rodeaban. ¿Okay? Entonces, esto es lo principal que tienen en común estas dos historias. Tienen en común dos personas diferentes que estaban quebrantadas, que estaban esclavas, que vivían sin ningún tipo de esperanza. Conocieron al Mesías,
encontraron la verdad, encontraron la libertad y toda la riqueza que hay en Él, pero la historia no termina ahí. Ellos deciden ir a compartir ese tesoro. ¿Okay? Ellos encuentran este tesoro gigantesco, lo más importante que han experimentado en sus vidas, y su deseo, el anhelo de su corazón es voy a ir a decirle a alguien más, voy a ir a contarle todo esto, quiero que lo que yo recibí lo reciba alguien más. Entonces, recuerden este versículo que les decía con el endemoniado, que cuando él fue liberado, él le suplicaba a Jesús que si podía quedarse con él. Y Jesús al final pues, lo envía, y él es obediente, y él va a un montón de pueblos y todo el mundo recibe. Y quería que verdaderamente pensáramos en nuestra actitud y que hubiese sido lo fácil. Yo creo que lo más fácil para todos ellos hubiera sido quedarse en esa especie de burbuja espiritual. Por eso este hombre le suplicaba, ¿ok? Y suplicaba no es sugerirle o pedirle. Yo me imagino a este mae de rodillas diciéndole: Jesús, yo quiero ir con usted, por favor, déjeme. Y Jesús le decía que no, y el mae, por favor, o sea, como tenemos un chiquito a veces suplicándonos que le demos una galleta o un popi, digamos. Era un deseo gigantesco de que verdaderamente no se separaran en ese momento. Y lo que quisiera rescatar de esto es que eso tal vez hubiese sido lo más fácil. Lo más fácil hubiese sido pegarse a Jesús, como mucha gente, aparte de sus discípulos, se le pegaron a Jesús y lo perseguían y lo rodearon y iban con él de pueblo en pueblo, y ser parte de esa masa, que está bien, digamos. Es como, me recuerdo la historia de María y Marta, y está bien escoger la mejor parte y querer estar siempre con Jesús. Pero sería muy fácil permanecer siempre en la burbuja de Jesús y estar siempre en contacto con todo lo que tiene que ver con Jesús, y estar siempre rodeado de todas las personas que conocen a Jesús, y estar siempre intercambiando, recibiendo y dando con todos los que conocen a Jesús. Y me pregunto, ¿qué hubiese sido de todas estas aldeas que fueron impactadas porque la mujer samaritana dejó su cántaro? Ese tesoro que para ella era en ese momento, lo dejó botado y salió corriendo y decirles: madre, me encontré el Mesías, quiero que ustedes conozcan lo que yo he visto y vengan a verlo, y quiero que lo conozcan y los cambien. O si el endemoniado simplemente se hubiera devuelto después de que Jesús le dice que tenía que ir a hablar de él, si hubiera ido y llega a su choza y simplemente vive en paz, tranquilo, sin estar endemoniado, ya libre, pero con la boca cerrada, o sin compartir ese tesoro que tenía. ¿Qué hubiese sido de todas estas personas que la misma Biblia nos registra que fueron cambiados y fueron alcanzados y creyeron? No nos dice si fueron decenas, no nos dice si fueron cientos, pero claramente era plural y eran muchos. ¿Qué hubiese sido de todas estas personas si tanto la mujer samaritana como este hombre gadareno hubiesen querido permanecer en una burbuja? Y este es el reto que nosotros como seguidores de Cristo tenemos, de que no solo estemos en una burbuja. Es buenísimo y es importantísimo que no estemos solos, porque estamos en un cuerpo y somos parte de ese cuerpo, y si yo soy el brazo, dependo de la pierna, y la pierna depende de la otra pierna, y así cada uno tiene su engranaje dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero no es un cuerpo finito. El Señor lo que quiere es que cada vez más personas se integren a ese cuerpo para que sea un cuerpo más robusto y pueda compartir entre sí y haya más comunión. Entonces, el reto es no estar solo en esta burbuja, y que la luz, el tesoro que hemos recibido y que hemos encontrado, pueda ser encontrado también por otras personas que nos rodean, que no son casualidad, que están en nuestras vidas, que el Señor los ha puesto para una u otra razón, y que en nosotros está, porque en esto somos socios del Señor, y nos invita. Pablo le escribía a Dios, a los atenienses en Hechos 17, como un Dios que no necesita nada de nosotros, y eso es correcto. Dios es todopoderoso y no necesita nada,
pero en su amor y en ese plan de integridad y de empatía y de comunión, Él nos hace partícipes de todo eso. Y como cuerpo nos invita a que sí, si bien Él es todopoderoso y Él puede hacer todo, nos llama también a que seamos obedientes en compartir de lo que nosotros hemos recibido, para que todos aquellos que no lo conocen lo reciban y reciban de nosotros, tanto en la parte espiritual como en la parte física, que vamos a ver ahora un poco más adelante con algunos versículos. Debe de haber en nosotros una compasión y una empatía por los demás, que era el sentir de Jesús. Vean estos sentimientos específicos en Mateo 15, versículo 32. Esta es la historia de cuando Jesús hace un milagro y alimenta a los 4,000, que eran 4,000 hombres más niños y obviamente mujeres. Dice el versículo 32. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que desmayen por el camino. Entonces, esta compasión y esta misericordia y esta empatía que Jesús tiene por todos estos seguidores de Él que lo están escuchando, que llevan días enteros escuchándolo a Él y alimentándose espiritualmente, fue el mismo corazón y la misma empatía que tuvieron el gadareno y la samaritana. ¿Okay? Ellos querían que otros también recibieran esto. Y ojo que aquí Jesús, que probablemente está dando unas enseñanzas espirituales profundas en su máxima expresión, no separa la parte espiritual de la parte física. Ojo que si bien sabemos que lo espiritual es lo más importante, Jesús aquí está diciendo: más tienen hambre, estas mujeres tienen hambre, estos niños han estado aquí 3 días con sus padres oyéndome y ya recibieron lo mejor, ya recibieron de mí la mejor parte, pero también están en un cuerpo de carne y hueso y tienen necesidades y tienen hambre, y yo no los quiero mandar para sus casas con hambre. Así que discípulos, traigan lo poquito que ustedes tengan, yo me encargo del resto. ¿Okay? Y hace esta obra maravillosa. Entonces, esto nos lleva a una conclusión muy importante que tiene que ver con obras. ¿Okay? Y siempre muchos de nosotros a veces no nos encanta estar hablando tanto de obras, porque tal vez por el pasado que tenemos, de cómo nos presentaron a Dios y cómo nos presentaron de cómo íbamos a ser salvos y cómo íbamos a llegar al reino, siempre el concepto de obras estábamos demasiado presentes. Y después cambiamos el cassette, leímos lo que el Señor tenía que decir para eso, y entonces más frecuente de lo que quisiéramos, dejamos todo ese tema de obras por aparte, porque entendemos, y eso es así, de que somos salvos por gracia. ¿Okay? Las obras no salvan, salva la gracia que Dios tuvo con nosotros, porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga lo suficientemente buenos, lo suficientemente dignos para que el Señor en toda su santidad y en todo su poder nos reciba. ¿Okay? Eso está clarísimo, y eso la Biblia lo repite una y otra vez. Esa es la palabra del Señor. Somos salvos por pura gracia. ¿Okay? Pero las obras no dejan de ser importantes, y vamos a leer algunos versículos de eso. Y básicamente estas obras fueron las que vimos, fueron obras de obediencia, las que vimos en la samaritana y vimos en el gadareno. Ellos hicieron obras, y obviamente Jesús, aparte de todo lo espiritual, está haciendo obras en términos de alimentación, en términos de cosas mundanas. Entonces, es importante también el tema de obras. Les cuento que en el grupo que tenemos entre semana hemos estado estudiando en las últimas semanas las cartas que Jesús escribe a las 7 iglesias en Apocalipsis, siendo estas representando, digamos, la plenitud y la iglesia, el cuerpo de Cristo como nosotros, digamos, y totalmente aplicables para lo que hoy somos. Y todas esas cartas tienen un montón de cosas en común.
Pero algo que tienen todas las cartas, todas con las mismas palabras y sin excepción, es que Jesús dice, yo conozco tus obras. Vean lo importante que son las obras que Jesús en los pocos versículos que tiene cada una de esas cartas, de todo lo que tenía que decirle a cada una de las iglesias, en las 7 les dice la misma cosa, yo conozco tus obras. ¿Okay? No podemos tener una fe que está separada de obras. ¿Okay? Eso es importantísimo entenderlo, porque nuestra fe no termina en nuestra salvación. Si terminase en nuestra salvación, estaríamos solo viendo para adentro y el reino de Dios no termina en nosotros. Y por eso hacía mención también a esta película, porque nos enseña a que verdaderamente si queremos impactar, si queremos ser luz, si queremos ser la sal, tenemos que tocar a otros. Y entonces ya no es un tema solo de mi salvación, es un tema de la salvación del que está enfrente mío, el que está a la derecha, el que está a la izquierda, el que está en mi trabajo, el que está en mi barrio, el que está en mi chat de amigos. Eso debería estar en nuestro corazón y deberíamos de tener la misma compasión y la misma empatía que tuvo Jesús, que tuvo la samaritana y que tuvo el gadareno, así como muchas otras personas registradas en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra vida y estamos viendo nuestro entorno y todas las personas que nos rodean, que no es casualidad que estén en nuestra vida, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tipo de necesidades? Yo creo que esto lo podemos dividir en dos grandes áreas. Está la necesidad que tiene que ver con lo que no vemos, digamos, con nuestra naturaleza espiritual, pero nuestra mente y nuestro corazón. Y lo más importante que nosotros debemos de hacer de cómo empezar nuestras obras y poder tener empatía y compasión por los demás es presentar lo que la mujer samaritana hizo y lo que el gadareno hizo, y es a Jesús mismo, es la salvación, es el tesoro, es la mejor parte. ¿Ok? Es que el resto de las personas que nos rodean y que no lo conocen y no lo tienen a Él en su corazón, conozcan y entiendan al Creador y al Padre Celestial que los está esperando, que está tocando a la puerta de sus corazones y que quiere entrar, y que Dios nos ha invitado a que seamos parte de ese proceso, que lo presentemos a Él a otros. ¿Ok? Que los otros puedan, cuando tengan temas de mente y corazón, se habla en una de estas cartas, que hace referencia a los pensamientos y a los sentimientos de las personas, que lo primero en lo que piensen y en lo primero que sientan es en el poder del Señor, y en que son parte de una familia celestial, en que tienen paz que sobrepasa todo entendimiento, y en fin, todas las cosas que el Señor puede dar. Todo eso está dentro de la parte espiritual, que eso conlleva con presentar a Jesús. Pero también está la otra parte que es mundana y que es importantísima, tan importante que, como leímos, Jesús mismo se preocupó porque todas estas personas tuviesen alimento y pudieran saciar el hambre que tenían de su cuerpo. Ya había Él atendido la parte de su corazón, la parte espiritual, la parte de su mente, pero ahora seguía la parte física como tal. Y dentro de toda esta parte mundana está obviamente la salud, la comida, el techo, la vestimenta, etcétera. Todas esas cosas que son mencionadas una y otra vez también en la palabra de Dios son importantes y no nos deben de pasar de en alto por nosotros. Voy a leerles 2 versículos. El primero está en Romanos 14:7 y el segundo Mateo 6 del 31 al 33, y creo que las dos se relacionan con un poco lo que estamos hablando. Dice Romanos 14:17: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. ¿Okay? Nos está hablando aquí más de la parte espiritual. Y en Mateo 6, del 31 al 33, Jesús dice lo siguiente: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás,
y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Ok? Vean lo que dice Jesús con palabras textuales. El reino de Dios está por encima de todas las cosas. ¿Ok? Y el Padre Celestial se encargará del resto. Entonces aquí tenemos una guía súper importante de por dónde empezamos. Porque lo más importante, y Jesús mismo nos está diciendo, es el reino de Dios. Si nosotros en nuestro entorno tenemos a alguien que no ha conocido el reino de Dios, antes del vestido y antes de la comida y antes de cualquier otra cosa, antes del alimento y cualquier otra cosa de este mundo, lo más importante es que conozcan el reino de Dios. Porque una vez de que nosotros somos injertados a esta familia real y somos adoptados por Abba, por el Padre Celestial, Él se va a encargar de todo. ¿Ok? Pero obviamente no termina ahí, porque repito, como decíamos hace unos minutos, el Señor nos ha hecho partícipes dentro de todo este proceso. ¿Por qué? Porque así actúa el Señor. Él quiere que, como hablábamos en semanas pasadas, que seamos un cuerpo y como cuerpo nos demos hacia los demás y que trabajemos todos en un mismo engranaje. Dice el libro de Santiago, del versículo 14 al versículo 18, dice lo siguiente, y nos confronta a muchos una y otra vez cuando solo nos agarramos de la fe y de nuestra salvación y de la gracia que hemos recibido. Dice, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. ¿Ok? No es suficiente. Es suficiente para ser salvos. No es suficiente para llevar al reino de Dios y su justicia a todo el mundo y verdaderamente tener un impacto. Eso no era el versículo, perdón. Vuelvo a leer. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzcan buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no tienes buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Ok? ¿Qué está diciendo esto? Las obras tienen que ser una consecuencia de nuestra fe. No es que por un lado está la fe, no es que por otro lado están las obras. ¿Ok? Nosotros no hacemos obras para ganarnos el reino de Dios. Eso no lo podemos hacer. Eso es por gracia. Pero lo que está diciendo este versículo es que si ya hemos tenido fe y hemos conocido el reino de Dios y su justicia y todo lo que esto conlleva, debe de haber obras que sean una consecuencia de nuestra fe. Las obras tienen que ser el resultado de lo que nosotros estamos experimentando en nuestro corazón. Y entonces nos hago la pregunta a nosotros, no como comunidad, no como cuerpo de Cristo, sino de manera individual como seguidores del Señor Jesús. ¿Estamos siendo sensibles? ¿Estamos teniendo compasión y empatía por las personas que nos estamos topando enfrente, que Dios está poniendo en nuestro camino? Y estamos preocupándonos porque ellos conozcan esas dos cosas. Primero y lo más importante, el reino de Dios. Y segundo, por sus necesidades mundanas. Verdaderamente nuestro corazón está siendo como el de la mujer samaritana y como el del gadareno, que dejaron todo lo que tenían, que aunque tal vez había un sentimiento de sí, yo solo quiero estar en la burbuja del Señor y estar ahí a la par y pegado y nutriéndome y todos los días estar conviviendo con personas que lo están persiguiendo a Él, pero también sé que hay en mi aldea y en mi pueblo y en mi entorno personas que no conocen de lo que estamos hablando, que es una locura lo que estamos compartiendo en este momento. Nuestro corazón está ahí en ese lugar, porque si no lo está, lo primero que tenemos que hacer es actuar como esta samaritana, dejar lo que fuimos a buscar, dejar nuestro cántabro de agua y botarlo y salir corriendo. Quiero que estos conozcan al Mesías que yo acabo de ver. Ese debe ser nuestro sentir.
Y obviamente después de eso, entendiendo que el Señor se hará cargo de todas estas personas después y de sus necesidades, porque es un Padre Celestial, entendiendo que también somos un cuerpo, que no estamos solos porque somos un todo, y que también el Señor obra a través de nosotros. Nosotros somos las manos y somos el cuerpo de Jesús, y que muchas de estas cosas que el Señor quiere suplir, necesidades de este mundo, las está supliendo a través de nosotros, nos está invitando a ser partícipes de esto, como acabamos de leer en el versículo de Santiago. Creo que ante todo lo que estamos viviendo hay demasiada apertura y hay demasiada ansia por recibir y escuchar. Yo les cuento en mi caso personal que a pesar de estar trabajando 100% en teletrabajo y todas mis reuniones que sean por Zoom y demás, les cuento que en reuniones así de uno a uno y conversaciones, he tenido en estas últimas semanas más oportunidades y más espacios y más apertura de la persona que está al otro lado de escuchar acerca del Señor y de que verdaderamente pongamos perspectiva a todas las situaciones que estamos viviendo, que lo que tuve por muchísimos meses en una oficina presencial a pasos de distancia. Creo que estamos como sociedad siendo bombardeados de noticias malas, de crisis, de un montón de cosas, y por eso los invito a que vean esa película que les mencioné al principio, porque todas estas personas de esa película, digamos, todos esos personajes están llevando palo de una u otra manera, tanto a nivel mundano, físico, como espiritual y de sentimientos. Y hay buenas cosas que suceden alrededor de eso. Sin importar la consecuencia, cosas buenas sucedieron. Y creo que esa es la sed y ese es el hambre que la gente tiene de verdaderamente encontrar lo que vale la pena, lo que debería ser lo número uno, lo que es eterno, y todos estos sentimientos de temores y de frustraciones, de angustias que muchos de nosotros estamos pasando, que solo los puede resolver el Señor, son una puerta más que abierta para que verdaderamente tengamos ese sentir y podamos hacer que otros no estén solos, porque van a recibir lo que nosotros hemos recibido. Para ir terminando, quisiera leerles un versículo. Esto lo dice Jesús, lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, y voy a leerles del versículo 34 al 40. Dice Jesús: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron en su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor. Ok, recuerden que cuando habla de justos está hablando de los que recibieron al Señor, okay, que fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados, dice otro versículo. Okay, fueron encontrados dignos de estar delante de la presencia de Dios, no por lo que habían hecho, sino por lo que habían creído. Pero en este versículo, aparte de lo que creyeron, vean lo que hicieron estas personas. Okay, la obra es una consecuencia de lo que se cree. Dice el versículo 37, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, el Padre Celestial dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, dice Jesús, me lo hicieron a mí. Entonces, volviendo a nuestra vida y a nuestro entorno, para que meditemos y a quiénes está poniendo el Señor en nuestro día a día y qué nos estamos enfrentando, que no son casualidad.
repasemos las siguientes preguntas, que fue a lo que Jesús hizo referencia. ¿A quién estamos viendo con hambre? ¿Quién tiene hambre de ese pan de vida que sacia todas nuestras necesidades? ¿Quién tiene hambre de encontrar el tesoro más grande y verdaderamente encontrar la eternidad y la plenitud? Eso en la parte espiritual. Pero bueno, ¿quién tiene hambre? Literalmente, porque su nevera está vacía, porque no tiene alimentos para hoy el almuerzo o hoy a la cena. Estamos interactuando con personas de este tipo. ¿Quién tiene sed de vivir, de tomar del agua viva, de ese pozo que nunca se termina? ¿Quién tiene sed de encontrar la libertad que solo el Señor puede dar? Y obviamente es la sed física también. ¿Quién no tiene un hogar? ¿Hay alguien que no pueda decir que su Padre ha preparado una morada en el cielo? Que cuando ya no esté en este mundo, tiene la certeza y total confianza de que va a ir a un espacio que el Señor ha diseñado específicamente para él. Alguien no se siente parte de la familia eterna. Alguien no puede hablar con Dios y decirle Abba. Conocemos a personas así, porque eso es a lo que el Señor nos está llamando, a que tengamos obras para que estas personas conozcan lo que hemos conocido. Y obviamente, aparte de hogar físico, digamos, personas que están en dificultad por pagar su casa o porque simplemente no tienen. Conocemos a alguien que no tenga vestido, que la vergüenza de su pecado hace que estén tapándose con hojas como hicieron Adán y Eva en su momento, o que no pueda tener la libertad de decir que va a estar delante de la presencia del Señor con vestidos de lino blanco, porque sus ropas fueron lavadas por la sangre del Cordero. Porque eso es lo que nos está llamando el Señor cuando conozcamos a alguien que no tiene vestido. Y obviamente en la parte física de la ropa que nos ponemos todos los días. Alguien que conozcamos que está enfermo, porque dice el Señor que Él es médico, que Él no vino por los sanos, vino por los enfermos, que Él es el médico por excelencia. Hay personas en nuestro entorno que reconocen de que están mal, de que tienen enfermedad en su corazón y que necesitan al único, al solo uno, al gran yo soy, que puede meter la mano en sus corazones y verdaderamente llevar la sanidad eterna que solo Él puede dar. Y obviamente los que padecen enfermedades de este mundo, para que estemos orando por ellos. O alguien que esté preso. ¿A cuántas personas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro grupo de amigos, de nuestro trabajo, no conocemos que son presos, esclavos a adicciones, a cosas del mundo, a sus pecados, como lo fuimos nosotros por muchísimo tiempo en nuestra vida? Porque sin que dejemos de ser pecadores, porque lo peorcito agarró el Señor, y hablo por mí primero, confiamos en que la sangre de Dios fue suficiente para tapar nuestra maldad y que para que verdaderamente podamos estar delante del Señor y ser dignos. Conocemos a alguien que está preso todavía por la cárcel de este mundo, por las cadenas de pecado, la esclavitud que esto conlleva. Y obviamente también la parte física, digamos, alguien en prisión física como tal. Porque por esto vino el Señor. Y a estos son los que el Señor nos está llamando y nos está diciendo: sí, ustedes no están solos, pero yo no quiero que esos otros estén solos. Ustedes son partícipes de este plan y quiero que lo hagan conmigo. Para terminar, les recuerdo que todos debemos de tener el corazón y el empoderamiento que tuvo Pedro cuando en Hechos 3 él se topa a este cojo fuera de la iglesia, una persona totalmente menospreciada y desechada por la sociedad,
Y Él le dice, de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y la pregunta es, ¿qué tenés vos en tu corazón? Porque el Señor lo que está diciendo es, anda a decirle a ese que vos tenés en mente, de lo que tengo te doy. Y que compartamos lo que ya nosotros hemos encontrado. Oremos. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque podemos afirmar con total certeza de que no estamos solos. No estamos solos porque tú viste nuestro corazón, viste nuestro quebranto, entendiste que había necesidad en nosotros que no podíamos remediar por nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras, y te diste a ti mismo hasta la última gota de tu sangre para que pudiésemos ser lavados y pudiésemos estar presentes delante de ti, tener la esperanza de que te veremos un día cara a cara, pero lo más importante, de que tú hayas puesto tu mismo espíritu en nosotros y que desde ya podamos ser parte del reino de Dios. Porque el reino de Dios no empieza cuando estemos en el tercer cielo, ahí donde está tu trono. El reino de Dios está presente cuando hemos recibido al Señor y empezamos a generar cambio en nuestras vidas y en los que nos rodean. Padre, te pedimos que ese sentir de que no estamos solos, esa confianza y esa paz que eso genera, sea una motivación y el deseo de nuestro corazón para que todas esas personas que no por casualidad tú has puesto delante de nosotros en diferentes ambientes y circunstancias puedan llegar a decir en algún momento que no están solos, porque también te han recibido y han sido injertados dentro de tu familia real. Padre, yo te pido para que tengamos el corazón de todas estas personas de las cuales hablamos hoy, que como Pedro, digamos, de lo que tengo doy. Hemos conocido al Señor y queremos dar del Señor. Te hemos entendido y estamos conociéndote más y más. Sabemos quién es nuestro Padre y queremos que otros sepan. Que como la samaritana dejemos lo que estamos haciendo y lo que consideramos que es nuestro tesoro en ese momento, lo dejemos botado porque ya hemos escogido la mejor parte y que tengamos perspectiva eterna y que salgamos corriendo y que vayamos a decirles a otros lo que hemos encontrado. Que como el Gadareno, Señor, aunque haya en nosotros un sentir de que estamos más seguros y menos cosas malas nos pueden pasar estando totalmente pegados a ti y a los que te rodean. Señor, que también tengamos ese corazón para salirnos de esa burbuja y ir a alcanzar a los que no te conocen. Reconocemos que estuvimos ahí por mucho tiempo y queremos que todos tengan lo que hemos tenido. Gracias porque eres nuestro tesoro. Gracias porque eres lo mejor que nos has pasado. Gracias porque eres nuestra eternidad, nuestro refugio, nuestra roca, porque nos sostienes en estos momentos de dificultades y en todo momento, porque nos das paz, nos das gozo y porque podemos verte en todo momento sin importar las circunstancias. Te pedimos para nuestros corazones y para nuestra comunidad que ese sea el sentir, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser parte de esta celebración de Somos. En verdad, si este rato te gustó, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para seguir en contacto con la comunidad. Y también te recomendamos que estés atento al Instagram porque ahí pasan cosas súper chivas. De igual manera puedes visitar nuestra página que es www.somos.cr
si quieres involucrarte más. Gracias.